buenos días en este espacio que también es un encuentro por la sostenibilidad, en donde estamos generando esta conexión de gerentes tanto de la práctica del desarrollo como de la gerencia ambiental. Le quiero dar la bienvenida muy especial a la profesora Sandra Vilardi. Ella es profesora de la Facultad de Administración, directora de la iniciativa Parques Como Vamos, fundamental para generar información en estas dinámicas de conservación de nuestros parques naturales e interacción también con las comunidades y demás. Igualmente investigadora en temas urgentes que tienen que ver con los ecosistemas, con su fragilidad, su vulnerabilidad, y también yo creo que una de las personas más consultadas en el país y en la región sobre las urgencias que representa en este momento el cambio ambiental global, que tiene que ver no solamente con la crisis climática, sino también con la pérdida de biodiversidad, entre otros límites ambientales del planeta que estamos transgrediendo y poniendo en riesgo. Y esta llamada y esta invitación que es clave a la profesora Sandra es para que nos hable precisamente de un titular que pareciera muy abierto, pero que sus insights al respecto nos van a iluminar e inspirar mucho, frente a entonces cómo la gerencia, esto del management, tiene un rol clave en la gestión de este cambio ambiental global, puntualmente la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, si se quiere. ¿Cuál es ese rol de la gerencia en estos momentos de crisis? Entonces, de nuevo, reitero mis saludos a la profesora Sandra Vilardi. Buenos días, profesora. No sé si ya esté por allí. Aquí estoy, Diana. Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos. Qué gusto poderlos acompañar esta mañana. Espero que estén ya con todo lo que les ha comentado Diana, súper inspirados para para poder estar con nosotros. Los queremos con nosotros. Necesitamos mucha gente, muchas neuronas y muchos corazones trabajando por el cambio en este planeta. Así que, pues Diana, si te parece, tengo preparados para ustedes algunas reflexiones que quisiera compartir en este momento y permíteme un momentico que estoy aquí cambiando mi pantalla. A ver. Entonces, hay un tema a lo largo de estos años que para mí ha sido como cada vez más evidente, y es que necesitamos volver a reconectarnos como humanidad ante lo que está sucediendo en el territorio. Y yo quisiera hablarles sobre esa necesidad que tenemos de la ecodependencia, de reconocer que somos ecodependientes, además de ser interdependientes entre los humanos, y la pandemia claramente nos lo recordó, ¿no? Nos recordó que dependemos del servicio de salud, que dependemos de los servicios de los alimentos, que dependemos de los cuidados. Además, necesitamos reconocer con urgencia, con suma urgencia, volver a reconocer que dependemos de la naturaleza. Y por eso yo quisiera que habláramos un poquito de eso y que pudiéramos ponerle el foco en que tal vez estamos en un momento de la historia de la humanidad donde consideramos que las cosas siempre han sido así, que va a ser muy difícil cambiarlas, pero quisiera iniciar recordando que tal vez no, que tal vez este ha sido un cambio muy breve en la historia de lo que somos como humanidad y que podemos recomponer las cosas. Tal vez es una de las imágenes que a ustedes les puede estar generando preocupación, ¿no? ¿Qué hacer ante noticias como estas? Cada día hay una noticia más. Estos fueron los titulares del año pasado cuando salió el informe del IPCC en la COP de cambio climático. En donde pues claramente el informe decía que el cambio global era una consecuencia de las actividades humanas, ya cada vez, ya científicamente, sin dudas, ¿no? Y claro, son imágenes que nos abruman a todos, son imágenes que nos ponen a reflexionar, y es como, ¿qué tengo que ver yo? Esto es del gobierno, esto es de los ambientalistas, ¿qué hacen la gerencia, qué hacemos las organizaciones? ¿Qué tanto realmente nos tenemos que preocupar por lo que está sucediendo? ¿Lo que estamos haciendo es suficiente o no es suficiente?
Entonces yo creo que ante esa duda nos ha faltado mucha pedagogía climática desde la ciencia, sin duda alguna, y un poco lo que queremos hacer en nuestras maestrías es precisamente poder dar herramientas para enfrentar, para comprender lo que está sucediendo, pero para enfrentar de una manera más efectiva lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo es que realmente en este planeta las cosas han cambiado de manera muy acelerada. El mundo sin duda ha cambiado, pero ha cambiado en el marco de algo que hemos denominado la gran aceleración, ¿no? Y es que durante las últimas 7 décadas los seres humanos hemos cambiado en la superficie de este planeta, y pues bueno, no solamente la superficie, la atmósfera y el océano también, de la manera más rápida y extensivamente que en cualquier otro periodo de la humanidad. Obviamente estos cambios han sido para poder generar mayor bienestar, sin duda alguna, pero el saldo es que ha generado una pérdida sustancial y de manera, en algunos lugares, irreversible de la diversidad de la vida sobre la Tierra. Y usted dirá, bueno, pero ¿eso qué pasa? Yo quisiera darles algunos datos, algunas cifras, para que veamos que esos cambios han sido efectivamente muy rápidos, ¿no? El cambio del uso del suelo, todas estas imágenes que ustedes las pueden consultar también en el Mundo en Datos, una plataforma muy interesante que hay. Y lo que podemos ver es que a partir de los años de 1800 empieza a hacer un cambio en el uso del suelo. En verde son los usos, el cambio de uso para cultivos, y en rojo para ganadería. Fíjense cómo la aceleración ha sido realmente muy reciente, ¿cierto? Y lo que sabemos es que los cambios en los cambios de uso del suelo se han multiplicado por 4 en los últimos 150 años. El cambio más acelerado en el planeta. Para área construida, fíjense, para las ciudades es muy reciente, muy pequeño. Pero fundamentalmente hemos cambiado este planeta para cultivar y para criar animales. Y muchos de estos cultivos fundamentalmente son para criar animales. El uso del agua dulce, de igual manera, fíjense cómo también ha tenido un salto importantísimo. Desde 1960 se ha multiplicado por 3 el uso de agua dulce, fundamentalmente para agricultura, para la industria y obviamente los usos domésticos. La cantidad de agua que hemos reservado, que guardamos en reservorios, se ha multiplicado por 4, y la extracción de agua de ríos y de lagos se ha duplicado. Entonces, estos son cambios, no quiero calificar que sean buenos o malos, simplemente como hemos cambiado y alterado el funcionamiento tradicional de este planeta. Por ejemplo, en los ecosistemas, en las últimas décadas hemos perdido pues más de un 20% de los arrecifes de coral. En este momento, actualmente, ya en Australia vuelve a haber alertas de blanqueamiento masivo después del blanqueamiento masivo que hubo en el 2017. Y, por ejemplo, esta es la gráfica de la cobertura de acróporas, que son los corales formadores de arrecife en el Caribe, y la dominancia, ¿no? Si en los años 50 estaban dominantes el 80% y estaban presentes casi en un 95%, hoy en día, fíjense, estos son datos del 2007, la dominancia es menos del 20%, ¿no? En el Caribe hemos perdido completamente nuestros arrecifes formadores de coral, y pues los bosques de manglares también han sucedido así. Y claro, los bosques son una de nuestras grandes preocupaciones a nivel global. Hemos perdido de manera fundamental, estos son datos desde 1700, fíjense cómo la ganancia de bosques solamente la vemos a partir de los años 2000 en los países del norte, pero fundamentalmente hemos perdido una gran cantidad de bosques desde la década de los 20, pero fíjense, de manera sostenida hasta los 80, y fíjense el gran pico de deforestación en la década entre los 80 y los 90, ¿no? Más de 151 millones de hectáreas perdidas en el mundo, y fundamentalmente bosques tropicales del hemisferio sur. Y claro, esta pérdida de biodiversidad se representa también en cómo eso impacta otro tipo de ecosistemas y de
servicios ecosistémicos, de contribuciones de la naturaleza que sirven para nuestro bienestar humano. Fíjense la pesca, ¿no? En 1961 teníamos datos de explotar a nivel global 40 millones de toneladas de pesca. Hoy en día estamos hablando de multiplicarlo casi por 3, esta extracción, y lo que sabemos es que hemos sobreexplotado muchas de estas especies, sobre todo de los peces pelágicos. Los peces de agua dulce cada vez han irrumpido más fundamentalmente por la acuicultura, pero hemos vaciado nuestros mares en muy poco tiempo. De nuevo, aquí yo quiero ser insistente, en muy poco tiempo. Y esto ha tenido también, para poder alimentarlos y para poder tener estas tierras de cultivo, por ejemplo, hemos tenido que producir nuevos nutrientes para cultivar. Fíjense, este es el dato del total de fertilizantes producidos sintéticos, ¿cierto? En 1960 teníamos menos de 50 millones, hoy en día estamos hablando de más de 200 millones de toneladas, multiplicado más de 4, fundamentalmente el nitrógeno, fósforo, pero el nitrógeno y el fósforo, que son elementos fundamentales para los cultivos y para la vida, cuando hay exceso disponible se vuelven contaminantes. Por lo tanto, este exceso de nutrientes ha contaminado nuestro planeta de manera muy preocupante y no hemos podido encontrar maneras para descontaminar el nitrógeno y el fósforo. Entonces, no solamente estamos hablando de esta gran aceleración, ha cambiado los usos del suelo, sino que ha generado pérdidas de biodiversidad y ha generado problemas importantísimos de contaminación. Claro, este nitrógeno, como les comentaba, está alimentando casi la mitad de la población del mundo. Casi 4 billones de personas, 4.000 millones de personas, se alimentan sin cultivos nitrogenados de manera sintética, y el resto sí. Entonces aquí tenemos un problema por resolver importante. Y claro, y esta gran aceleración se da porque hemos tenido un gran acelerador. Si no tuviéramos ese gran acelerador, no tendríamos esa gran aceleración. ¿Cuál es el gran acelerador? Sin duda alguna, los combustibles fósiles se volvieron una fuente importantísima de energía que aceleró todo. La agricultura, la industria, la posibilidad de sintetizar productos. Y ahí está, desde 1950, el uso de combustibles fósiles se multiplicó por 6.5 veces, ¿cierto? Y fundamentalmente pasamos de extraer carbón, fíjense en la historia, a depender fundamentalmente del petróleo, y hoy en día tenemos el gas también de manera muy importante. Entonces, tenemos una gran aceleración fundamentalmente asociada al uso de combustibles fósiles que ha modificado por completo el planeta. Todos usamos de manera muy diferente los combustibles fósiles, fundamentalmente. Fíjense, empezó siendo Estados Unidos y la Unión Europea, pero luego la irrupción en China y de los países de Asia son los grandes consumidores también de dióxido de hidrocarburos, y por lo tanto los grandes responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero que nos tienen en esta situación tan compleja en el planeta que tenemos que resolver entre todos. Y esto lo vemos en otro indicador, por ejemplo, la producción global de plásticos, ¿no? Los plásticos hacen parte de ese gran nivel de contaminación adicional, de una contaminación física. Fíjense desde 1970 cómo si teníamos 50 millones de toneladas antes de los 70, pues hoy en día lo multiplicamos de nuevo por 5 el nivel de plásticos, y el problema con el plástico es ese, ¿no? La acumulación. Nos ha costado mucho reusar y reincorporar el plástico, lo estamos intentando actualmente, pero tenemos un saldo de 7 billones de toneladas de plástico para reincorporar a los sistemas, y esto es un reto gigante, gigante, tanto como el de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y claro, la promesa de valor de la aceleración de la economía era poder sacar a los pobres de su pobreza. Y sin duda alguna, fíjense ustedes, esta es una gráfica de la población viviendo en pobreza, que es lo que tenemos en rojo. A partir de 1950 incluso seguía subiendo, pero a partir de los años 2000, sin duda alguna, ha disminuido. Pero claro, la población ha aumentado. Entonces aún tenemos un reto de pobreza no tan grande como cuando empezó la gran aceleración,
pero tenemos mucha más gente que necesitamos evitar que caiga en la pobreza en estos momentos tan inciertos. Esto sin duda ha generado, como les decía, cambios importantes en el planeta y en un planeta vivo, en un planeta que dependemos, como les decía hace un rato, de la biodiversidad. Somos ecodependientes y les voy a explicar en unos minutos a qué me refiero con esa ecodependencia. Lo cierto es que así como hemos visto estas gráficas, estas son gráficas del informe de Planeta Vivo y nos explican cómo han disminuido las poblaciones de los vertebrados, mamíferos, aves, reptiles y anfibios. En el planeta, digamos, hay regiones en donde, por ejemplo, en Norteamérica, eh, las poblaciones han disminuido, pero se ha mantenido esa disminución. Pero fíjense, en Sudamérica, en la parte neotropical, la disminución desde 1970, estos son datos desde 1970, a la actualidad es que nuestras grandes poblaciones de vertebrados han disminuido un 89%. Estamos vaciando de biodiversidad nuestro continente. En África hubo una disminución importante, pero esa disminución no ha aumentado, se ha mantenido. Fíjense en Asia, de alguna manera se mantiene, también la disminución no ha sido tan gradual. En el Indo-Pacífico también la disminución es muy preocupante, lo mismo pues que en América. Entonces, estamos vaciando de vida nuestros ecosistemas. Y eso tiene una repercusión muy importante en cómo nuestros ecosistemas generan una serie de flujos de materia, energía o información, que es lo que llamamos servicios ecosistémicos. Y esos servicios ecosistémicos dependen de la interacción de la biodiversidad, dependen de los microorganismos, de las plantas y de los animales, generando todos estos flujos asociados con el fósforo, el nitrógeno que está tan alterado. Y estos servicios, como lo vemos en esta gráfica del informe de biodiversidad de la IPBES, el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos, vemos como la mayoría de servicios que están asociados, por ejemplo, con los procesos de regulación, de la creación de hábitat, han disminuido y la tendencia en los últimos 50 años es que han disminuido la regulación de la calidad del aire, del clima, la regulación del agua dulce también están en un proceso de deterioro y de disminución. La regulación de la acidificación del océano se mantiene. La formación del suelo, la regulación de los eventos extremos, amortiguar los eventos extremos como las inundaciones, los huracanes, todo esto ha disminuido. Y de igual manera lo que vemos es también en la regulación de los procesos biológicos que puedan afectar, ¿no? Fíjense, la pandemia. ¿Qué es la pandemia sino un evento que está muy asociado con la pérdida de biodiversidad y de estos servicios ecosistémicos de control biológico? La pandemia, hasta la hipótesis en este momento científicamente más robusta, es que es un virus que tenía un nicho ecológico muy concreto en los bosques asiáticos y que debido a esa alteración del bosque y a extraer la fauna del bosque para el consumo humano, pues se logró sacar de su nicho donde tenía controladores y exponerlo a la sociedad. Y de ahí, pues ya sabemos todo lo que sucedió. Entonces, está muy asociada a la pandemia y las próximas pandemias que vendrán. Esto es algo que teníamos ya identificado previamente desde la ciencia, la ocurrencia de pandemias debido a la pérdida de biodiversidad y del control biológico sobre los bosques. ¿Qué servicios ecosistémicos también están disminuyendo? La posibilidad de aprender de los bosques. Cada vez nuestros niños tienen menos posibilidad de convivir en entornos naturales, de poder tener estas experiencias cognitivas, de la posibilidad de mantener identidades y experiencias físicas. Todos estos servicios que ya son culturales, que hacen parte de la información que nos suministra la biodiversidad, están disminuyendo. ¿Qué está aumentando? La producción de energía por parte de fuentes hidroeléctricas y también biocombustibles, la producción de alimentos cada vez más por estos cultivos, y lo veíamos en las gráficas, está aumentando, no sabemos pues, a qué costo, y la posibilidad de tener materiales físicos, materia prima como el papel y la madera para consumo, pues sí está aumentando porque tenemos mayor superficie cultivada. Pero lo cierto es que la mayor parte de servicios ecosistémicos fundamentales para que los otros servicios se puedan generar están en un proceso de disminución importante. Entonces,
La idea es que necesitamos hacer una reflexión profunda sobre en dónde estamos parados y en qué momento de la historia de ese pequeño punto azul estamos. Porque vivimos en un planeta cerrado, en un planeta único, en un planeta en el que hasta el momento es el único lugar en donde conocemos la vida, en esta gran diversidad de manifestaciones de la vida que tenemos. Y eso lo tenemos que pensar más que como cowboy abriendo y explorando nuevos territorios, tenemos que empezar a pensar más como astronautas que convivimos en esa pequeña nave espacial azul. Y en esa nave espacial azul que depende fundamentalmente de la energía del Sol, y que la energía del Sol en este planeta ha permitido que haya una evolución importantísima de la biodiversidad, y la biodiversidad fundamentalmente es nuestra batería de energía. Eh, la vida en este planeta es la manera como hemos logrado utilizar la energía del sol, acumularla y volverla disponible para nosotros. Esa energía del sol, esa vida que es son los ensayos evolutivos para poder ser eficientes administrando un recurso único como es la energía del sol, nos tiene que inspirar en la gerencia. Nos tiene que reconectar nuevamente en cómo hacemos las organizaciones para depender y entender esa dependencia de la vida, pero también para generar más vida y no generar basura, contaminación y afectar la vida. Entonces, para eso, el marco que solemos utilizar en algunas de las asignaturas de esta maestría es el marco de los sistemas socioecológicos, es comprender cómo las organizaciones, las empresas están en esta trama de la vida y cómo dependen de esa trama de la vida, pero también cómo pueden con su gestión mejorar o afectar esa trama de la vida. ¿Qué es un sistema socioecológico? Un sistema socioecológico es un sistema complejo que tiene unas características, por ejemplo, en que sus dinámicas no son lineales, que tienen una serie de propiedades emergentes, que es mucho más que hacer ese conteo de lo que hay y entender las relaciones entre ellos, que hay unos procesos jerárquicos que los gobiernan, que se autoorganizan y que tienen en la resiliencia uno de sus principales atributos para poder adaptarse a lo que sucede. Entonces, en este sistema complejo, en donde la biodiversidad y los sistemas sociales están acoplados histórica y profundamente por medio de dos relaciones fundamentales. Por un lado, la biodiversidad, los ecosistemas, generan una serie de flujos importantísimos de esa posibilidad de atrapar la energía. Entonces, con esa posibilidad de atrapar la energía, los ecosistemas permite que haya flujos de materia, energía o información, que es lo que llamamos servicios ecosistémicos. Esa materia, energía o información impactan de manera directa a las personas, a los individuos, pero también moldea las organizaciones y diseña las organizaciones de alguna manera. Y las organizaciones se ven beneficiadas por ella y por lo tanto generan y han generado a lo largo de la historia de la humanidad mecanismos de gestión tan profundos como los sistemas de conocimiento y tan sofisticados como las normas y las leyes, pasando por todo el abanico de opciones de gestión para poder seguir manteniendo esos flujos de servicios ecosistémicos. En algún momento muy reciente de la humanidad, estos flujos se empezaron a ver alterados, principalmente por la irrupción de los combustibles fósiles. Y estas relaciones son las que tenemos que recomponer. La gestión de las organizaciones necesitan reconfigurar la capacidad de los sistemas naturales para que nos sigan suministrando servicios ecosistémicos. Y ese es el papel más importante de las organizaciones. Por un lado, reconocerse que dependen de la naturaleza, dependen de la calidad del aire, de la regulación del agua, obviamente de las materias primas, pero también del conocimiento adquirido y ese reaprendizaje que necesitamos tener de la biodiversidad para poder gestionarla de una mejor manera. No estamos aparte de la naturaleza, estamos dentro de la naturaleza y dentro de una naturaleza que está profundamente alterada hace muy poco tiempo. Y aquí quiero insistir, hace muy poco tiempo, y tenemos una tarea muy importante desde las organizaciones, obviamente con el concurso del gobierno, obviamente con el concurso de la sociedad en general, para recomponer estas relaciones de gestión con la biodiversidad.
Esto, por ejemplo, es lo que tenemos en este país ya desde hace una década, que es nuestra política de gestión integral de la biodiversidad, una política pionera en el mundo que reconoce este marco conceptual y que ha inspirado muchos otros procesos a nivel internacional. Colombia es muy bueno generando ideas y conceptos, a veces nos cuesta más implementarlos, pero ahí tenemos una herramienta fundamental. Y esta herramienta se recoge desde algo que pasó unos años antes, que fue la finalización de la evaluación de los ecosistemas del milenio, que fue la evaluación más importante que después de la cumbre de Río se hizo. Esta evaluación la pidió Kofi Annan, eh, se la pidió a científicos, a más de 1.300 científicos en el planeta, pidiéndoles que le contaran y que le explicaran por qué si estábamos en el mejor momento de la humanidad, en recursos científicos, en tecnología, la pobreza no, o sea, la pobreza no lograba disminuir completamente y la biodiversidad estaba perdiéndose tanto. Un poco el mensaje más importante de esta evaluación fue que de esa biodiversidad sigue dependiendo mucha gente en el planeta y que la biodiversidad no solamente es importante, ese buen funcionamiento de la biodiversidad, no solamente es importante en la gente, sino que de esos flujos, de esas contribuciones de la naturaleza, depende el futuro económico, social y cultural de la sociedad. Diana, yo no sé cuánto tiempo tengo más, tengo algunas otras cosas, pero tú me dices, por favor, para... No, pues ha sido muy inspirador. Yo quisiera saber si hay preguntas de los aspirantes. Yo creo que es muy importante como tu visión. Yo tengo una pregunta para ti en medio de todo esto que todo el tiempo redunda en mi cabeza y es mirando como todo esto que nos muestra la ciencia, porque hay resistencia, digamos, de las entidades privadas, en su mayoría, de la industria, a asumir esta crisis y a tomar decisiones y para la acción. Hace unos días que veíamos a Greta, que me encantó esa frase, es como hope is taking action, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente tomamos acción? ¿Por qué hay una resistencia? ¿Por qué crees que nos resistimos como humanidad a la evidencia? Yo creo que tenemos, obviamente, los actores económicos están en un estado de confort que han ido creciendo, así como y me hace falta esa gráfica de crecimiento económico. Obviamente nadie quiere dejar de crecer económicamente. Ahí hay una seguridad y una garantía en la cual pues es muy difícil pensársela de otra manera, por muchas cosas. Uno, por comodidad; dos, por miedo y por desconocimiento; tres, también por no sentirse que eso todavía no toca. Hemos creado un mundo desconectado de la naturaleza gracias al petróleo, hemos reinterpretado la naturaleza, entonces ya muchas cosas que antes nos proveía la naturaleza ya las hemos logrado sintetizar químicamente. Fíjate el caso de las fibras naturales, ¿no? Antes nos vestíamos fundamentalmente con algodón, hasta hace muy pocas décadas. Después entró el poliéster y transformó la moda, transformó la economía del textil y logramos vestirnos de manera más barata, pero también entró este fenómeno de la moda basura. La moda basura termina siendo también un ingreso económico muy importante para mucha gente. Entonces hay una tensión muy importante entre ese esquema que se prometió como una gran esperanza de crecimiento económico y de generación de bienestar, versus una realidad de límites planetarios que ya no podemos seguir. Es una cuestión de expectativas, de aspiraciones y de valores. Entonces es un tema muy profundo, no es un tema científico, es un tema filosófico y de valores culturales. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias de verdad por acompañarnos. Esto era como un abrebocas de uno. Yo los llamo así, Sandra. Ustedes son titanes en esto de la ciencia para el cambio, en esta inspiración para la acción. Te agradecemos profundamente haber acompañado este espacio con estos ya más selectos, interesados en la maestría en gerencia ambiental, la maestría en gerencia y práctica del desarrollo. Espero tengas una mañana de verdad muy productiva, feliz y pues nada, conectada como con estos grupos de interés en quienes tú incides.
Y pues nada, todos también, total gratitud, quedamos muy atentos si necesitan un café virtual, lo que requieran para resolver sus dudas. Elegir un camino de posgradual no es sencillo, es una decisión de vida y aquí estamos para acompañarles en esa decisión de vida, en todas las preguntas que tengan y acompañamiento. Y pues nada, a todos un feliz día y de verdad, Sandra, toda la gratitud. No, Diana, a ti muchas gracias por la invitación y espero verlos en clase a todos. Por favor, vale, ok. Hasta luego, feliz día.